Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Más que Derecho. Hoy hablaremos sobre las características del contrato de arrendamiento. Y tenemos como invitados a Kenneth Jacob Cruz Mata, estudiante en la Universidad Iberoamericana, quien cursa el 9º semestre y además ha tenido prácticas profesionales en nuestra clínica jurídica hace 2 años. También ha trabajado como asesor fiscal en un despacho contable, donde ha tenido experiencia en multas, impuestos, exportación e importación, y desde finales del año pasado comenzó a trabajar en el equipo jurídico de una empresa de productos lácteos de gran renombre en la región y a nivel nacional. En esta empresa ha tenido experiencia en áreas principalmente en el área de contratos, conociendo las obligaciones y riesgos que se generan derivado de los mismos. También contamos con la presencia de Manolo Zorrilla Martínez, estudiante también de Derecho de la Universidad Iberoamericana, cursando actualmente el 8º semestre. Su experiencia laboral es de 1 año y medio en el despacho en esta ciudad, abarcando materia civil, mercantil y familiar. Damos la bienvenida a Valente Alfaro, estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana, cursa actualmente el 7º semestre de la carrera y ha tenido experiencia laboral y ha tenido también la oportunidad de trabajar en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia 6 meses y después ha trabajado también en la Notaría número 15. Tenemos la presencia de Diego Fernando Covarrubias, estudiante de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Derecho, quien cuenta con experiencia en despacho civil en Gómez Palacio, Durango. Y por último, damos la bienvenida a Eduardo Alvarado Rodríguez. Se encuentra estudiando el 8º semestre de la licenciatura en Derecho y cuenta con diversos cursos en juicios de nulidad federal y contencioso administrativo, en propiedad intelectual. Estuvo como pasante del año 2019 a 2020 en la Notaría Pública número 30, a cargo del licenciado Jesús Zavala. Del 20 al 21 estuvo como pasante en el despacho laboral de León y Asociados. Y actualmente se encuentra en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Sala Regional número 2. Bienvenidos a todos. Y bueno, comenzamos. Eduardo, ¿nos pudieras comentar qué es un contrato de arrendamiento? Así es, buenos días. Les voy a comentar un poco lo que es la definición y formalidades del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades en el cual intervienen el arrendador y el arrendatario, en el cual el arrendador se compromete temporalmente a prestar y a otorgar un bien inmueble o inmueble al arrendatario a cambio de la contraprestación, que ésta deviene por el arrendatario. Esta se puede definir como una renta o alquiler. El contrato de arrendamiento establece derechos y obligaciones entre ambas partes. La duración del contrato, estas intervienen entre las cláusulas que los mismos pacten. Asimismo, entre la relación arrendador y arrendatario debe haber una seguridad jurídica entre las mismas, ya que esta puede evitar diferentes disputas. Algunas de las formalidades del contrato de arrendamiento es que se debe otorgar por escrito y a falta de esta se imputará al arrendador en su caso y el arrendatario que así lo demande, cuando en virtud de la omisión cause un daño o perjuicio, siempre y cuando sea consecuencia directa aquella. Muy bien. Fernando, ¿pudieras comentarnos quiénes son las personas que intervienen dentro del contrato y cuál es su objeto?
Sí, hola, buenos días. Para empezar, en el contrato de arrendamiento hay dos personas que incluyen que es el arrendador y el arrendatario. El arrendador es el que da el bien en posesión por un tiempo definido y el arrendatario es el que hace disfrute de la propiedad por un tiempo definido. Es decir, el arrendatario es el que disfruta la propiedad, o sea, el que renta la propiedad. Y esos serían los elementos personales de un contrato de arrendamiento. Y por otra parte, los elementos reales del arrendamiento se refieren a los objetos físicos y tangibles del arrendatario, que esto se encarga de que el arrendatario posee un espacio determinado. Esto puede incluir muebles personales, electrodomésticos, decoraciones, equipos electrónicos, y estos elementos son propiedad del arrendatario y no están incluidos en la propiedad arrendada por el arrendador. Muy bien. Kenneth, ¿pudieras señalarnos qué tipos de arrendamiento hay? Claro. Pues primero hay que hacer una distinción principal entre el arrendamiento civil y el arrendamiento financiero, ya que pues obviamente el arrendamiento civil se rige por el Código Civil Federal, mientras que el arrendamiento financiero por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el Código de Comercio. Hablando rápidamente del arrendamiento financiero, pues es lo mismo que un arrendamiento civil, solo que al finalizar van a haber tres opciones que tanto el arrendatario como el arrendador pueden acordar. La primera puede ser que el arrendatario compre los bienes a un precio menor del que se acordó la renta, pero todo debe estar estipulado en el contrato. El segundo sería una prórroga que también debe estar estipulada en el contrato, pero con una renta inferior a la que en un principio se inició el contrato. Y la tercera sería que ambos participen en una venta, a terceros obviamente, pero también debe estar estipulada en el contrato inicial. Bueno, a diferencia del contrato civil, el contrato de arrendamiento financiero se puede inscribir en el registro público para que esté protegido ante alguna acción de un tercero. Y también debe ser por escrito. Y hablando ya de los arrendamientos civiles, aquí vamos a encontrar varias especies. Pues las primeras serían los arrendamientos de fincas urbanas y los arrendamientos de fincas rurales, donde pues la principal diferencia es dónde se ubica el suelo de cada uno, ¿no? Obviamente el arrendamiento de fincas urbanas debe cumplir con ciertos requisitos que los municipios ponen para que las pues viviendas cuenten con salubridad, con los requisitos adecuados para que una familia o una persona pueda vivir adecuadamente, mientras que en las fincas pues no están tantos estos requisitos. Y bueno, una diferencia también entre ambos sería que a la falta de un convenio, los pagos en las fincas urbanas serían por los meses vencidos y en las fincas rurales por semestres vencidos. Además de estas dos, encontramos el arrendamiento de bienes muebles, que pues ese no tendría mayor problema. Cualquier bien mueble que sea sujeto de arrendamiento entraría en esta especie. Y para finalizar, el subarrendamiento. El subarrendamiento es básicamente cuando el arrendatario, con previo permiso del arrendador, vuelve a arrendar el bien. Y aquí surgiría una nueva figura que sería el subarrendatario. Este subarrendatario se va a obligar en los términos que el arrendatario disponga, a menos que nuevamente exista un pacto en contrario en el que se adecúen a los términos del arrendador original. Y por último, sería el arrendamiento comercial, que a diferencia, bueno, entraría en una especie del arrendamiento urbano, pero a diferencia de este debe de cumplir con disposiciones comerciales para que la actividad que se pretende llevar en dicho local o establecimiento cumplan con todos los requisitos para que ésta se cumpla satisfactoriamente y sin ningún riesgo. Gracias. Gracias. Continuamos con Manolo, quien nos va a comentar sobre los derechos y obligaciones del arrendador y arrendatario. Sí, buenos días. Pues al final de cuentas, los derechos y obligaciones del arrendador son bastante lógicos y simples de lo que pensaríamos. El arrendador siendo la persona que es dueña
pues de la casa o de lo que se vaya a rentar, tiene la obligación de entregarla a la persona a quien vaya a estar arrendando el bien, a conservarla en el mismo estado del que se encontraba, haciendo pago de las reparaciones que fueran necesarias, reparaciones que tendrán que ser necesarias por el tiempo, no si fue por alguna afectación directa de quien está habitando o usando el lugar, a no estorbar a la persona a quien renta el lugar, es decir, pues no estar dando vueltas, verificando siempre a cada rato, simplemente dejando y confiando en la persona con la que firmó el contrato, a garantizar que la persona puede usar y disfrutar esa cosa por el tiempo que se haya pactado y responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por defectos o vicios ocultos. Es decir, si había tal vez una tubería mala, algunas fallas en la electricidad que no se supieran y no es que se le haya mentido, sino simplemente no sabía, pues responder a eso y pagar las reparaciones para pues que pueda ser un buen desempeño de cuando se está rentando. Y pues como ya decía, se corresponde a esa persona pagar las mejoras. Si el contrato dijera otra cosa, que fuera al revés, que la va a pagar la persona que está rentando, pues ahí cambiaría. Pero de las mejoras útiles y necesarias, si no se pone nada en el contrato, tendría que hacerse cargo el arrendador. Y derechos y obligaciones del arrendatario, pues creo que son un poco más sencillas, que satisfacer la renta, o sea, pagar lo que se haya pactado y en los tiempos que se haya dicho, responder si por su culpa, por alguna falta de cuidado, se causan afectaciones al bien, a la casa o al local, pues responder a ellos, pagarlos y solo usar la casa o el local para lo que se haya pactado. O sea, si se era para un local comercial o para una casa habitación, usarlo para eso y no para otra cosa. Y realmente son como las generalidades de derechos y obligaciones del arrendador y el arrendatario. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Valente, ¿nos pudieras comentar qué riesgos se pueden generar en este contrato? Claro que sí, maestra. Primero que nada, buenos días a todos mis compañeros y a las personas que nos están escuchando. Yo les voy a decir los riesgos que tiene el contrato de arrendamiento. Primero que nada, tenemos los costos adicionales, que vienen siendo los pagos del arrendamiento, pueden sumar más que costos total de comprador, el equipo a lo largo del tiempo. Esto quiere decir, un ejemplo les voy a decir, si decides arrendar un vehículo por varios años, es posible que al final termines pagando más en el total de lo que hubieras pagado por comprarlo desde un principio. Como segundo, tenemos la responsabilidad financiera. Si el equipo se daña o se vuelve obsoleto durante el arrendamiento, aún podría ser responsable de los pagos. Esto quiere decir, si arriendas una impresora para tu negocio y esta se daña o se vuelve obsoleta durante el contrato, podrás seguir siendo responsable de los pagos mensuales. Como tercero, tenemos las limitaciones contractuales. Algunos de los contratos de arrendamiento pueden tener cláusulas restrictivas o cargos por incumplimiento. Un ejemplo claro puede ser un contrato de arrendamiento que podría incluir cláusulas en las que te restrinjan ciertas acciones, como modificar el equipo arrendado, o podrían imponer cargos adicionales si no cumples con ciertas condiciones. Como número 4, tenemos la disponibilidad limitada. La disponibilidad de equipos específicos para arrendamiento puede ser limitada, lo que podría afectar la capacidad de obtener lo que necesitas. ¿Esto qué quiere decir? Si arrendas un equipo médico especializado, podrías encontrarte con la disponibilidad es limitada en el mercado, lo que podría dificultar obtener lo que necesitas en el momento adecuado. Como número 5 y último, tenemos renovar el contrato. Sin propiedad. Al arrendar no adquieres la propiedad del equipo, lo que puede ser una consideración importante si necesitas activos a largo plazo para tu práctica médica. Un ejemplo claro es si arriendas un equipo de resonancia magnética para tu clínica, al final del contrato no serás el propietario del equipo, lo que podría afectar tus activos a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que estos conocimientos les sean de utilidad y damos por concluida esta sesión. Nos vemos.
Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Más que Derecho. Hoy hablaremos sobre las características del contrato de compraventa. Y tenemos como invitados a Diego Velasco, estudiante de la Universidad de la Ibero, que se encuentra en el 7º semestre, con experiencia en despacho de 6 meses en materia mercantil, civil y amparo. También contamos con la presencia de Salvador Guerrero, cursando el 8º semestre en la Universidad Iberoamericana y estuvo realizando prácticas profesionales en el Tribunal de Control y Enjuiciamiento del Estado de Durango en el periodo de agosto de 2022 a febrero de 2023. Contamos con la presencia de Nefer Domenech Ortega, que inició sus estudios en la Universidad Iberoamericana en 2018 y se incorporó en el 6º semestre y está trabajando en 2 despachos civiles mercantiles, entre otras actividades. Y Valeria Haidar, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana, cursando 7º semestre con experiencia en 5 meses en notaría pública. Ángel Eduardo Alanis Romero, cursando el último semestre, con experiencia laboral en el despacho de Basham en materia fiscal. Y por último, Jesús Dimas Contreras Ochoa estuvo en la Notaría 69 con el licenciado Ricardo Delgado, donde vio muchos contratos de compraventa, testimonios, actas constitutivas, fes de hecho, entre otros. Bienvenidos, comenzamos. Pero, Ángel, ¿pudieras comentarnos qué se considera un contrato de compraventa? Claro, por supuesto. Primeramente, un contrato de compraventa es un acuerdo legal entre 2 partes en la que una parte, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien o derecho a otra parte, en este caso el comprador, a cambio de un precio cierto y en dinero. Salvador, ¿pudieras comentarnos qué diferencia podemos encontrar entre una compraventa civil y mercantil? Bueno, existe una diferencia que en la mayoría del derecho internacional comparte la misma idea. México es parte de ellos. En esa idea, el contrato mercantil se entiende entre comerciantes o entre personas que pretenden percibir algún lucro, mientras que el contrato civil es entre personas que satisfacen su propia necesidad sin necesidad de que exista un lucro, como decir que sea su profesión. Un ejemplo muy puntual y muy sencillo se me hace que si yo comprara o una persona comprara un aire acondicionado para su casa, se realiza una compraventa entre el comprador y el vendedor, sería una compraventa civil porque es para la necesidad de una casa. Muy diferente que una empresa compre 40 aparatos de aire, a lo mejor para una instalación de alguna construcción o algo, ahí estaremos bajo el supuesto de una compraventa mercantil. Bueno, ya habiendo entendido la diferencia entre cuándo es una compraventa civil y una compraventa mercantil, primero hay que entender que la compraventa civil está regulada por el Código Civil Federal y el Código Civil del Estado en el que se trate, mientras que el mercantil está regulado por el Código de Comercio y otras leyes relacionadas con el ámbito comercial. La compraventa civil implica una compra y venta de bienes entre personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales de manera habitual, que no realizan actividades de manera habitual, mientras que en la compraventa mercantil es un negocio, una forma de lucro, una actividad comercial o una empresarial, o sea, es decir, entre personas morales. Como ya lo mencioné, las partes pueden ser comerciantes, empresas o transacciones realizadas con fines de lucro. El Código de Comercio otorga ciertos privilegios o protecciones a las partes involucradas en transacciones comerciales, como el derecho a exigir el pago de intereses por mora y el derecho a la retención. Bueno, y una de las consecuencias, ya hablando de qué es lo que pasa cuando se realiza un contrato de compraventa, existen muchos privilegios en una compraventa civil que ayudan a las personas normales al momento de realizarlas. El comprador generalmente está más protegido por las disposiciones del derecho civil y suelen ser más favorables. Existe una flexibilidad en las normativas civiles
en donde el pago no es tan exigente, o sea, es un poquito más flexible. La garantía también, son disposiciones específicas que le da la garantía a los bienes vendidos, como la evicción, que es que la garantía de que el vendedor tiene el derecho a vender el bien, y la garantía por vicios ocultos, o sea, defectos que no aparecen en el bien vendido, que en el derecho mercantil no existen. Entonces, en resumen, las principales consecuencias de realizar una compraventa bajo el derecho civil y mercantil mexicano incluyen la diferencia en la protección del consumidor, formalidades y responsabilidades comerciales, así como la regulación específica de ciertos aspectos comerciales bajo el derecho mercantil. Es importante tener en cuenta que estas diferencias, al celebrar un contrato de compraventa, para comprender mejor los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Muy bien. Ángel, ¿qué riesgos pudiéramos encontrar en un contrato de compraventa? Bueno, primeramente para el comprador, la falta de entrega del bien o servicio. El vendedor puede no entregar el bien o servicio en el plazo que se acuerda o incluso omitir entregarlo. Que existe un defecto en el bien o servicio, puede tener defectos que no se aprecian a simple vista y que pueden afectar su funcionamiento o utilidad. También el incumplimiento de las condiciones. El vendedor puede no cumplir con las condiciones acordadas con el contrato, como la calidad del producto, la garantía o el plazo de entrega. Para el vendedor, la falta del pago sería lo más típico que nos topamos en la práctica. El comprador puede no pagar el precio acordado o hacerlo de forma tardía, que hay en mora. Reclamaciones por defectos. Se pueden presentar reclamaciones por defectos del bien o servicio, incluso si esto no es responsabilidad del vendedor. También los daños al bien o al servicio. Puede sufrir daños durante el transporte, la entrega, lo que puede generar pérdidas para el vendedor. Y lo más importante de todo es cómo minimizar los riesgos, y estos puntos hay que tenerlos muy en cuenta para todos los radioescuchas. Redactar un contrato claro y completo. Es importante que incluya todos los detalles de la compraventa, como la descripción del bien, servicio, el precio, las condiciones de pago, la fecha de entrega y la garantía. Verificar la identidad del vendedor o comprador. Es importante verificar la identidad y la capacidad legal de la otra parte para contratar. También es muy importante solicitar información sobre el bien o servicio que estamos adquiriendo. Es muy importante que se tenga información detallada sobre el bien que se está comprando, incluyendo sus características, estado y funcionamiento. Leer cuidadosamente el contrato antes de firmarlo. Esta es la regla de oro de todos los abogados. No se debe firmar un contrato sin antes leerlo minuciosamente y comprender todas las cláusulas, qué implica, en qué nos estamos metiendo, qué afectaciones podemos tener de no cumplir. Y pues también, más que nada, si no estamos seguros de lo que estamos firmando o en qué nos vamos a comprometer, solicitar asesoría legal. Está bien no saber todos los temas, está bien desconocer. Lo que no está bien es no pedir ayuda, es no auxiliarnos de una persona especialista en el derecho, en el caso de los abogados. Entonces, básicamente esos serían los puntos y las vertientes que les recomendaría para evitar riesgos en el contrato de compraventa. Muy bien. Diego, ¿cómo podemos evitar los errores en un contrato? En este caso, pues el de compraventa, que es el tema a tratar. Claro que sí. Para prevenir errores en un contrato de compraventa es fundamental seguir algunos pasos y prácticas. A continuación les voy a contar 5 de estas. Número 1. Claridad y precisión en la redacción. Siempre es importante utilizar un lenguaje claro y preciso para evitar ambigüedades. Definir claramente los términos y condiciones del acuerdo para que no haya malentendidos en un futuro. Número 2. Inclusión de cláusulas de protección. Es importante incorporar cláusulas de protección adecuadas como garantías, responsabilidades por daños, condiciones de rescisión, entre otras. Esto solo para proteger los intereses de ambas partes y prevenir posibles problemas legales. Al final de cuentas, es importante que sobre a que falte. Número 3. Conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Como nos contaba mi compañero Ángel, no se trata de conocer todas las leyes, pero es importante familiarizarte con las leyes y las regulaciones relevantes que rigen las transacciones de compraventa en tu jurisdicción. Al final de esto, para asegurarte de que el contrato cumpla con todos los requisitos legales. Número 4. Confirmación de los detalles.
Hay que verificar todos los detalles importantes, el precio, las fechas, las condiciones de pago, las obligaciones de entrega. Esto solo para asegurarte de que estén correctamente establecidas en el contrato. Y la última es la comunicación abierta y negociación. Hay que siempre mantener una comunicación abierta con la otra parte y negociar cualquier punto que no esté claro o con el que no estés de acuerdo antes de firmar el contrato. Al final de cuentas, por algo lo estás haciendo. Al seguir estos pasos y prácticas, puede reducir significativamente la probabilidad de cometer errores en un contrato de compraventa y garantizar una transacción exitosa y sin problemas. Gracias, Diego. Muy bien, continuando. Nefer, ¿qué formalidades debe tener el contrato de compraventa? En México, las formalidades del contrato de compraventa están reguladas por el Código Civil Federal y pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de bienes involucrados. Algunas de las formalidades comunes en un contrato de compraventa en México son las siguientes: datos de las personas, que deben de incluir los datos completos de las partes involucradas en la compraventa, como nombres completos, domicilios, números de identificación fiscal, podría decirse el RFC, y en caso de personas morales, la denominación social y datos del registro. Como segundo tenemos la descripción del bien. Es necesario detallar de manera precisa y clara el bien que se está vendiendo, incluyendo características, cantidad, calidad, número de serie, si es que aplica, y cualquier otra información relevante para identificar el bien. Como tercero tenemos precio y condición de pago. Se establece el precio de venta en pesos mexicanos y las condiciones de pago, se especificando el plazo para realizar el pago completo, los métodos de pago aceptados y cualquier otra condición relacionada con el precio. Como número 4 tenemos garantías y responsabilidades. Se detallan las garantías que ofrece el vendedor sobre el bien, así como las responsabilidades de ambas partes en caso de incumplimiento o defectos en el bien vendido. Muy bien. Valeria, ¿cómo debe de realizarse el pago en un contrato de compraventa? Bueno, todos los pagos deben de realizarse según los términos del contrato. ¿Y cuál es nuestra obligación como abogados? Bueno, es conocer las cláusulas en las que figura dónde, cuándo y cómo serán los pagos. Esto tiene la importancia debido a que es altamente recomendable entender el aspecto financiero que conlleva las compras para evitar situaciones susceptibles de generar desconfianza en los proveedores. Las formas de pago más comunes son 3, las cuales es pago anticipado, que son los pagos que aún no vencen y aún no son vencidos ni exigibles. Son por una cantidad igual o superior a la de la mensualidad, pero nunca menor. Luego sigue el pago a la entrega del producto, que es el método de pago por el cual un cliente compra un producto e ingresa la dirección de su destino para que cuando reciba el producto pueda pagar. Y por último es pago a una fecha determinada, por ejemplo a final de mes, y pago por una certificación, es decir, cuando se produce, verifica una parte establecida de la entrega. Perfecto. Y ya para terminar, Dimas, ¿pudieras comentarnos qué reclamaciones o cláusulas pudiéramos encontrar en el contrato de compraventa? Bueno, más que nada, en cuanto a las cláusulas o reclamaciones, manejamos lo que son las cláusulas penales. Más que nada lo que tocamos son como estas herramientas para poder prevenirnos de cuestiones que pueden ser, por ejemplo, el incumplimiento de pago, el incumplimiento de la entrega de la cosa, ya sea lo que sea pactuado en el contrato, o el desistimiento de alguna de las partes. Normalmente estas cláusulas se dan en la promesa, es como se estipulan, y son esas las reclamaciones o cláusulas que se pueden manejar. Por ejemplo, aquí la importancia de estas cláusulas en cuanto al contexto de la compraventa, que es lo que hemos estado manejando, son especialmente importantes debido a su naturaleza y el largo plazo que se dan en estos contratos.
Estas cláusulas pueden proteger a ambas partes contra pérdidas financieras y asegurar que se cumplen los términos del contrato de manera oportuna y efectiva. Y pues en cuanto a la redacción, como comenté, estas normalmente se dan, o bueno, lo que yo manejé, porque estuve trabajando mucho tiempo en notaría, se dan o se estipulan en el contrato de promesa, pero pues también hay casos donde se puede estipular ahí mismo en el contrato de compraventa. Ya es dependiendo cada caso y cómo lo quieran pactar las partes. Y pues más que nada, pues aquí estás protegiendo tus intereses, porque actúa como una red de seguridad, como comenté, en caso de algún incumplimiento por alguna de las dos partes, y proporciona una vía para obtener una compensación o una reparación del daño, ya sea el caso de la cuestión que pase y que queramos protegernos. Ok, excelente. Bueno, agradecemos el espacio y a los radioescuchas. Esperamos que estos comentarios puedan ayudar a ustedes a celebrar y tener éxito en el contrato de compraventa. Muchas gracias.